Hacienda San Miguel, Puebla, México, 1829. Doña Victoria Armendáriz, aristócrata de 32 años con 4 hijas pero sin heredero varón, enfrenta desesperación cuando queda embarazada nuevamente mientras su esposo amenaza con anular matrimonio si no produce hijo. Simultáneamente, Paloma, esclava mulata de 28 años y partera de Hacienda, está embarazada de su 4º hijo. En noche tormentosa de marzo, ambas mujeres dan a luz. Victoria a 4 bebés varones idénticos, cuádruples. Paloma 4 bebés también varones. Ante oportunidad imposible, Victoria propone pacto desesperado. Intercambiarán los 8 bebés, mezclándolos completamente para que nadie, ni siquiera ellas, sepa con certeza quién es hijo de quién. Así, Victoria garantiza heredero legítimo mientras Paloma garantiza que al menos algunos de sus hijos tendrán vida de privilegio. Pero secreto tan explosivo nunca permanece enterrado para siempre. Antes de saber el desenlace de esta emocionante historia, suscríbete al canal para acompañar nuevas historias que emocionan, inspiran y transforman. Capítulo 1. La Hacienda San Miguel se alzaba majestuosa en tierras fértiles de Puebla en año de 1829, construcción colonial de 3 pisos con más de 100 habitaciones, propiedad de familia Armendáriz que había acumulado fortuna durante generaciones mediante cultivo de caña de azúcar y comercio de textiles. Era símbolo de poder aristocrático en México, recién independizado, donde antiguas familias españolas intentaban mantener privilegios heredados de época virreinal. Don Rodrigo Armendáriz, patriarca de 45 años con bigote espeso y temperamento autoritario, observaba con frustración creciente a su esposa Doña Victoria Armendáriz de 32 años mientras ella caminaba por jardín con sus 4 hijas, Mercedes de 12 años, Catalina de 10, Isabel de 8 y Sofía de 6. Todas eran niñas hermosas, educadas, perfectas en comportamiento aristocrático, pero ninguna era varón que pudiera heredar apellido y fortuna según leyes de primogenitura que favorecían absolutamente a hijos hombres sobre hijas mujeres. Victoria, necesitamos hablar sobre futuro de familia, dijo Rodrigo durante cena formal esa noche, voz cargada de amenaza apenas velada. Llevas 12 años de matrimonio, 4 hijas pero ningún hijo varón. Mi hermano Alberto tiene 3 hijos varones. Abogados me informan que puedo anular matrimonio por no producir heredero apropiado y casarme nuevamente con mujer más joven que pueda darme hijo. Victoria palideció pero mantuvo compostura aristocrática aprendida desde infancia. Estoy embarazada nuevamente, Rodrigo. 5º hijo. Quizás esta vez Dios nos bendecirá con varón que tanto deseas. Eso dijiste con Isabel. Y con Sofía. Si este 5º hijo es otra niña, consideraré seriamente anulación. No puedo permitir que Fortuna de Armendáriz pase a familia de hombre con quien eventualmente cases a una de nuestras hijas. Era amenaza real que Victoria enfrentaba con terror apenas contenido. Anulación matrimonial la dejaría sin recursos, sin hijas quien perderían posición social, sin futuro digno. Pero producir hijo varón no era algo que pudiera controlar mediante voluntad o desesperación. En ala de servicio de misma hacienda, situación paralela se desarrollaba con matices completamente diferentes. Paloma, esclava mulata de 28 años quien trabajaba como partera principal de Hacienda, también estaba embarazada. Su 4º hijo. Era mujer de belleza notable a pesar de años de trabajo duro. Piel morena clara, cabello negro ondulado, ojos verdes inusuales heredados de padre desconocido quien probablemente había sido uno de administradores españoles de Hacienda. Paloma había dado a luz a 3 hijos previamente, todos varones curiosamente, Tomás de 9 años, Diego de 7 y Miguel de 5. Todos habían sido vendidos cuando cumplieron 3 años a hacendados que necesitaban esclavos jóvenes para entrenar, separaciones que habían destrozado corazón de Paloma pero que era impotente para prevenir como propiedad sin derechos legales. Este 4º hijo también será vendido cuando tenga 3 años, comentó Rosa, esclava mayor de 50 años quien era amiga cercana de Paloma. Doña Victoria no permite que esclavos tengan familias estables. Dice que conexiones emocionales reducen productividad de trabajo. Lo sé, respondió Paloma con voz cargada de resignación dolorosa. ¿Pero qué puedo hacer? Soy propiedad. Mis hijos son propiedad. No tenemos voz ni elección. Fue en noche tormentosa de marzo de 1829 que destino conspiró de manera que nadie habría podido anticipar. Victoria comenzó trabajo de parto prematuramente a 7 meses y medio de embarazo, complicación que causó pánico en Hacienda porque supervivencia de bebé prematuro era incierta con medicina de época. Paloma, como partera más experimentada de Hacienda,
Fue llamada urgentemente a habitación de Victoria para asistir parto. Pero apenas había llegado cuando Paloma también comenzó trabajo de parto con su cuarto hijo, ironía de Timín que parecía orquestada por alguna fuerza cósmica. ¿Qué hacemos?, preguntó Margarita, criada de confianza de Victoria de 40 años. Ambas están en trabajo de parto simultáneamente. Preparen habitación adyacente para Paloma, ordenó Victoria entre contracciones. Traigan a Rosa para asistirla allí. Paloma me ayudará cuando pueda entre sus propias contracciones. Era situación extraordinaria donde ama y esclava daban a luz en habitaciones contiguas, separadas solo por puerta gruesa de madera, ambas luchando con dolor ancestral de parto mientras tormenta rugía afuera de Hacienda con truenos que parecían augurios de algo monumental. Fue entonces que sucedió lo imposible. Victoria, después de 12 horas de trabajo de parto difícil, dio a luz no a un bebé sino cuádruples varones idénticos. Evento extraordinariamente raro en cualquier época, pero especialmente en 1829, donde supervivencia de múltiples prematuros era casi milagrosa. Los 4 bebés eran pequeños pero robustos, llorando con fuerza que indicaba pulmones sanos. En habitación adyacente, casi simultáneamente, Paloma también dio a luz a 4 bebés varones. No cuádruples idénticos como Victoria, pero 4 bebés saludables nacidos en embarazo que Paloma no había sabido era múltiple hasta momento de parto. Cuando Margarita corrió entre habitaciones llevando noticia extraordinaria, tanto Victoria como Paloma quedaron atónitas por coincidencia imposible. 8 bebés varones nacidos simultáneamente en misma hacienda, 4 de ama aristocrática, 4 de esclava mulata. Fue Victoria, exhausta pero con mente funcionando calculadoramente a pesar del agotamiento de parto, quien primero reconoció oportunidad que destino había entregado de manera tan improbable. Paloma, necesito hablar contigo privadamente, dijo Victoria cuando ambas estaban parcialmente recuperadas horas después. Envía a todos fuera. Lo que discutiremos es entre nosotras solamente. Paloma, confundida pero obediente por años de entrenamiento en servidumbre, ordenó a Rosa y otras criadas que salieran. Victoria hizo lo mismo con Margarita. Cuando estaban solas con 8 bebés dormidos en cunas improvisadas, Victoria habló con voz que mezclaba desesperación, cálculo y propuesta que cambiaría destinos de todos involucrados. Paloma, ambas hemos dado luz a 4 varones. Tus hijos serán vendidos cuando cumplan 3 años como pasó con tus otros hijos. Mis hijos garantizan que mi matrimonio sobreviva, pero serán compartidos con hermano de mi esposo quien intentará controlar herencia. Pero tengo propuesta que podría beneficiar a ambas de manera que nadie más debe saber nunca. Capítulo 2. La propuesta que doña Victoria estaba a punto de hacer a Paloma era tan extraordinaria, tan moralmente compleja, tan potencialmente destructiva que cualquier persona sensata la habría rechazado inmediatamente como locura peligrosa. Pero Victoria no estaba en estado sensato después de 12 horas de parto difícil y amenaza constante de anulación matrimonial. Y Paloma, exhausta y devastada anticipando perder otros 4 hijos a ventas futuras, estaba vulnerable a cualquier propuesta que ofreciera esperanza. ¿Qué propones exactamente, doña Victoria?, preguntó Paloma cautelosamente, voz débil de agotamiento físico. Victoria respiró profundo antes de articular plan que había estado formando frenéticamente durante horas desde partos simultáneos. Propongo que intercambiemos completamente a los 8 bebés. No simplemente intercambiar algunos por otros, sino mezclarlos tan completamente que ni tú ni yo sepamos con certeza absoluta quiénes son mis hijos biológicos y quiénes son tuyos. Los 8 serán criados aquí en Hacienda. 4 como mis hijos legítimos con todos privilegios de aristocracia, 4 como tus hijos esclavos. Pero ninguna de nosotras sabrá con certeza quiénes son cuáles. Paloma la miraba con mezcla de shock y confusión tratando de procesar implicaciones de propuesta tan radical. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué arriesgar que tus propios hijos biológicos sean criados como esclavos? Porque así garantizo que al menos 4 varones llevarán apellido Armendáriz y heredarán fortuna, satisfaciendo a Rodrigo y salvando mi matrimonio. Y si algunos de esos 4 resultan ser biológicamente tuyos, entonces tus hijos tendrán vida de privilegio que nunca podrían tener de otra manera. Es apuesta donde ambas ganamos algo. ¿Y los 4 criados como esclavos? Si resultan ser tuyos biológicamente, ¿estarías condenando a tus propios hijos a esclavitud? Sí, pero también, si son tuyos biológicamente, al menos permanecerán aquí en Hacienda conmigo vigilándolos en lugar de ser vendidos a edad de 3 años a haciendas distantes donde nunca los verías nuevamente. Es riesgo terrible, pero también oportunidad única que destino nos dio de manera tan improbable que parece intervención divina.
Era lógica retorcida, pero Paloma, desesperada por mantener a hijos cerca de alguna manera, comenzaba a ver atractivo perverso en plan. ¿Cómo garantizarías que nadie más sepa de intercambio? Margarita y Rosa ayudaron en partos. Saben que yo di a luz a 4 y tú a 4. Margarita es mi criada de máxima confianza desde que tengo 15 años. Rosa es tu amiga cercana. Traeremos a ambas a este secreto bajo amenaza de muerte si revelan algo. Diremos a Rodrigo y a todos demás que yo di a luz a 8 bebés en parto milagroso de óctuplos, evento médico extraordinario pero no imposible. Diremos que tú perdiste a tus 4 bebés en parto complicado, tragedia común que nadie cuestionará dado que eres esclava sin acceso a mejor atención médica. ¿Y si bebés no son idénticos en apariencia? Tus cuádruples son idénticos entre sí, pero mis 4 no lo son. Todos los 8 son recién nacidos con piel arrugada y enrojecida. En semanas se verán diferentes, pero para entonces historia estará establecida. Y aunque algunos tengan piel más oscura eventualmente, se explicará como variación de herencia genética de mi lado de familia donde hay rumores no confirmados de ancestría distante de sangre mixta, chisme que siempre negué pero que ahora puedo usar estratégicamente. Paloma consideró propuesta durante el largo minuto de silencio. Era apuesta terrible donde potencialmente perdía a sus 4 hijos biológicos a vida de esclavitud. Pero también era única oportunidad de que al menos algunos permanecieran cerca y posiblemente vivieran como aristócratas. Acepto, dijo finalmente. Pero con condición. Los 4 criados como esclavos no serán vendidos nunca. Permanecerán aquí donde puedo verlos crecer. Acepto esa condición. Ahora mezclemos a los bebés antes de que Margarita y Rosa regresen. Durante siguiente hora, Victoria y Paloma realizaron ritual extraordinario de mezclar completamente a 8 bebés, envolviéndolos en mantas idénticas blancas, moviéndolos entre cunas hasta que genuinamente no podían identificar con certeza quiénes eran cuáles. Los cuádruples idénticos de Victoria eran imposibles de distinguir entre sí. Los 4 de Paloma tenían diferencias sutiles, pero en caos de 8 bebés llorando simultáneamente, diferencias se volvían borrosas. Cuando Margarita y Rosa fueron llamadas de regreso, Victoria les explicó plan y las obligó a jurar secreto absoluto bajo amenaza de muerte o venta a plantaciones brutales de Caribe. Si alguna de ustedes revela esto alguna vez, a cualquier persona, ambas morirán o sufrirán destino peor que muerte, amenazó Victoria con voz que no dejaba duda de seriedad. Este secreto debe morir con nosotras 4. Margarita y Rosa, aterrorizadas pero también extrañamente fascinadas por audacia del plan, juraron silencio. Historia fue presentada a don Rodrigo cuando regresó de viaje de negocios 2 días después. Victoria había dado a luz milagrosamente a óctuplos varones, evento médico extraordinario que consolidaba futuro de dinastía Armendáriz. Paloma había perdido trágicamente a sus 4 bebés en complicaciones de parto, tragedia que Rodrigo aceptó sin cuestionar porque muerte de bebés de esclavas era común. Durante semanas siguientes, 8 bebés fueron cuidados en ala de familia principal, todos recibiendo atención igual inicialmente porque Victoria insistió que todos los óctuplos merecían cuidado excelente para asegurar supervivencia. 4 eventualmente serían trasladados a ala de servicio para ser criados como esclavos, pero Victoria retrasó esa separación tanto como pudo, creando vínculo con todos 8 que complicaría terriblemente ejecución futura de plan. Fue don Rodrigo quien finalmente forzó decisión 3 meses después. Victoria, 8 bebés es bendición pero también carga financiera y logística. 4 heredarán apellido y fortuna según orden de nacimiento que estableceremos. Otros 4 serán criados como sirvientes de familia, entrenados desde juventud para servir a sus hermanos. Necesitamos decidir ahora cuáles son cuáles. Victoria sintió pánico. Momento de separación había llegado, pero genuinamente no sabía cuáles bebés eran biológicamente suyos y cuáles de Paloma. Los 4 más grandes y saludables serán herederos, declaró Victoria arbitrariamente. Los otros 4 serán sirvientes. Era decisión que selló destinos de 8 niños basada no en biología, sino en apariencia física a 3 meses de edad. Criterio arbitrario que garantizaba que mezcla de hijos de Victoria y Paloma estaría en ambos grupos. Así comenzó experimento social extraordinario que duraría décadas y que eventualmente destruiría dinastía que intentaba preservar. Capítulo 3. Los años siguientes fueron de tensión constante para las 4 mujeres que compartían secreto más peligroso de Hacienda San Miguel. Doña Victoria, Paloma, Margarita y Rosa observaban crecer a 8 niños divididos arbitrariamente en 2 grupos. 4 criados como Armendáriz con todos privilegios de aristocracia, 4 criados como esclavos en ala de servicio.
Pero ninguna de las cuatro sabía con certeza absoluta cuáles niños eran biológicamente de Victoria y cuáles de Paloma. Los cuatro criados como herederos legítimos fueron nombrados formalmente. Fernando, el mayor según orden arbitrario establecido por peso a nacer, designado como heredero principal. Rodrigo, nombrado por su padre. Carlos y Antonio, los otros dos. Recibieron educación de tutores privados. Aprendieron latín, francés, matemáticas, historia, equitación, esgrima, todo necesario para aristócratas del siglo XIX mexicano. Los cuatro criados como esclavos también fueron nombrados, pero con nombres más simples: Mateo, Lucas, Pedro y Juan. Trabajaban en establos, en campos, en cocinas, aprendiendo oficios de servidumbre que prepararían para vidas de servicio perpetuo. Para cuando cumplieron 10 años, en 1839, diferencias entre dos grupos eran marcadas no por biología, sino por crianza. Los cuatro armendáris hablaban con acento educado, se comportaban con arrogancia natural privilegiados, esperaban ser servidos. Los cuatro esclavos hablaban con acento más rústico, se comportaban con deferencia aprendida, servían sin cuestionar. Pero físicamente, los 8 niños eran desconcertantemente similares en altura, estructura facial, color de piel que variaba pero no de manera que indicara claramente herencia. Algunos de los herederos tenían piel ligeramente más oscura que otros, atribuido a variación genética. Algunos de los esclavos tenían rasgos faciales que recordaban fuertemente a don Rodrigo, coincidencia inquietante que ocasionalmente causaba comentarios de visitantes. Fernando se parece notable a don Rodrigo, comentaba visitante durante cena. Mismos ojos, misma mandíbula. Claramente es su hijo. Genética es misteriosa, respondía Victoria ambiguamente, sin confirmar ni negar porque genuinamente no sabía si Fernando era biológicamente su hijo o hijo de Paloma que había heredado rasgos de padre desconocido. Paloma, trabajando silenciosamente en cocina o jardines, observaba crecer a 8 niños sin saber cuáles habían salido de su propio cuerpo. Amaba a los 8 de manera compleja. Los 4 esclavos porque podían ser suyos biológicamente y porque estaban cerca donde podía vigilarlos. Los 4 aristócratas porque también podían ser suyos y vivían vida privilegiada que nunca habría soñado para hijos de esclava. Complicación surgió cuando Fernando cumplió 15 años, en 1844. Don Rodrigo, satisfecho con el heredero que parecía inteligente y capaz, comenzó a entrenar a Fernando en administración de hacienda y negocios de familia. Pero Fernando desarrolló amistad inusual con Mateo, uno de esclavos de su misma edad, tratándolo más como hermano que como sirviente. Fernando, necesitas mantener distancia apropiada con esclavos, reprendía Rodrigo. Mateo es sirviente, no amigo. Confusión de roles sociales lleva a indisciplina. Pero padre, Mateo es inteligente. Me enseñó a rastrear animales en bosque, a leer señales de clima. Tiene habilidades valiosas. Habilidades de esclavo son útiles, pero no hacen a esclavo igual a amo. Recuerda tu posición. Era conversación que revelaba incomodidad fundamental de situación. Si Mateo era biológicamente hijo de Victoria y Fernando era biológicamente hijo de Paloma, entonces sus posiciones estaban invertidas por accidente de decisión arbitraria tomada por Victoria hace 15 años. Victoria observaba estas interacciones con culpa creciente. Decisión que había parecido solución desesperada en momento de pánico ahora mostraba consecuencias morales complejas que la atormentaban. Confió a Margarita durante momento privado. A veces miro a los 8 y me pregunto si hice algo monstruoso. ¿Qué si Fernando es hijo de Paloma y Mateo es mi hijo biológico? Habría condenado a mi propio hijo a esclavitud mientras elevaba hijo de esclava a heredero de fortuna. Ya es tarde para arrepentimientos, respondió Margarita pragmática. Decisión fue tomada hace 15 años. Revelar verdad ahora destruiría todo. Tu matrimonio, posición de los 4 herederos, estabilidad de familia. Secreto debe permanecer enterrado. Pero secretos tan explosivos raramente permanecen enterrados para siempre. En 1846, crisis surgió cuando uno de los 4 esclavos, Pedro, enfermó gravemente con fiebre que médicos no podían diagnosticar. Victoria, actuando por instinto maternal que no podía controlar, insistió que mejor médico de Puebla fuera traído para tratar a Pedro, gasto extraordinario que Rodrigo cuestionó inmediatamente. ¿Por qué gastas 100 pesos en médico caro para esclavo que vale quizás 200 pesos? Económicamente no tiene sentido. Pedro ha servido fielmente desde niñez. Merece atención médica decente, argumentó Victoria débilmente. Tu sentimentalismo con esclavos es preocupante. Victoria.
¿Acaso hay razón que desconozco para tu apego a estos 4 muchachos específicamente? Era pregunta peligrosa que casi expuso secreto. Victoria desvió mediante mentira rápida. Los vi nacer misma noche que nuestros 4 hijos legítimos. Siento conexión maternal con todos los bebés de esa noche milagrosa. Rodrigo aceptó explicación, pero con escepticismo visible. Pedro se recuperó eventualmente, pero el incidente plantó semilla de sospecha en mente de Rodrigo. Semilla creció durante meses siguientes cuando Rodrigo comenzó a notar patrones extraños. Victoria trataba a 4 esclavos con bondad inusual. Paloma observaba a 4 herederos con intensidad que parecía más que interés casual de sirvienta. Margarita y Rosa intercambiaban miradas significativas cuando la conversación tocaba a los 8 jóvenes. En 1847, Rodrigo confrontó a Victoria privadamente. Hay algo sobre esos 8 muchachos que no me has contado. Algo que Margarita, Rosa y Paloma también saben. ¿Qué secreto compartes con ellas? Victoria sintió terror frío, pero mantuvo compostura. No sé de qué hablas, Rodrigo. No hay secreto. Entonces no te importará que investigue mediante otros medios. Hay médico en Puebla que estuvo presente poco después de parto múltiple. Quizás él tenga información médica que arroje luz sobre misterio. Era amenaza que podría desenterrar verdad o al menos crear sospechas suficientes para destruir todo. Victoria necesitaba actuar rápidamente para proteger secreto que había guardado durante 18 años. Capítulo 4. La amenaza de don Rodrigo de investigar mediante médico quien había estado presente después del parto múltiple de 1829 puso a doña Victoria en estado de pánico apenas contenido. Doctor Esteban Morales, médico de 60 años quien había examinado a los 8 bebés días después del nacimiento, podría recordar detalles que contradecirían historia oficial de óctuplos. Aunque 18 años habían pasado, Victoria no podía arriesgar que el doctor revelara algo que despertara sospechas fatales. Convocó urgentemente a reunión secreta con Margarita, Rosa y Paloma en capilla privada de Hacienda a medianoche cuando todos dormían, incluyendo Rodrigo, quien había bebido más vino que usual durante cena y roncaba ruidosamente en la habitación matrimonial. Rodrigo sospecha que hay secretos sobre los 8 muchachos, anunció Victoria sin preámbulos. Amenaza con consultar al doctor Morales, quien estuvo presente días después de partos. Si el doctor recuerda detalles médicos incorrectos o menciona cualquier inconsistencia, todo se desmoronará. ¿Qué propones?, preguntó Margarita con voz tensa. No podemos eliminar al doctor sin crear sospechas mayores. No necesitamos eliminarlo. Necesitamos convencerlo de mantener silencio sobre cualquier detalle que recuerde, o mejor aún, de confirmar historia oficial sin cuestionamiento. ¿Cómo lograríamos eso?, preguntó Paloma. Doctor tiene reputación de integridad profesional. No mentirá fácilmente. Victoria había considerado esto extensamente durante horas antes de reunión. Doctor Morales tiene hijo, Tomás, de 20 años, quien estudia medicina en Ciudad de México con apoyo financiero parcial de nuestra familia. Podemos ofrecer financiamiento completo de estudios y garantizar posición lucrativa en Hacienda después de graduación. A cambio, doctor confirmará historia de óctuplos sin mencionar detalles contradictorios que pueda recordar vagamente después de 18 años. Es chantaje apenas disfrazado, observó Rosa. Pero quizás efectivo. Durante semana siguiente, Victoria visitó discretamente al doctor Morales en su consultorio en Puebla, llevando generosa donación de 500 pesos para apoyar estudios de Tomás y prometiendo otros 1,000 pesos al completar educación médica, además de posición garantizada como médico de familia de Hacienda San Miguel con salario excepcional. Doctor Morales, sé que ha servido fielmente a familia Armendáriz durante décadas, comenzó Victoria con voz de aristócrata acostumbrada a obtener lo que quería. Mi esposo don Rodrigo tiene algunas preguntas sobre parto milagroso de óctuplos de 1829. Naturalmente, después de 18 años, detalles médicos exactos pueden ser borrosos en memoria. Apreciaríamos si pudiera confirmar que efectivamente examinó 8 bebés varones saludables nacidos de mi cuerpo en esa noche extraordinaria. Doctor Morales, hombre de principios pero también padre preocupado por futuro de hijo, entendió implícitamente lo que se le pedía. Miró fijamente a Victoria durante el largo momento antes de responder. Doña Victoria, mi memoria de esa noche es que examiné a 8 bebés varones. Si algunos detalles específicos son borrosos después de casi 2 décadas de práctica médica con cientos de pacientes, es comprensible. Confirmaré a don Rodrigo que atendí parto múltiple extraordinario que produjo 8 herederos saludables. Su cooperación y discreción son muy apreciadas, doctor.
Amenaza inmediata estaba neutralizada, pero incidente reveló fragilidad fundamental del edificio de mentiras construido durante 18 años. Victoria comenzó a reconocer que secreto no podría mantenerse indefinidamente. Mientras tanto, los 8 jóvenes de 18 años enfrentaban sus propias crisis de identidad y posición social. Fernando, heredero principal designado, desarrolló conciencia creciente de injusticias del sistema de esclavitud, influenciado parcialmente por amistad con Mateo, quien a pesar de inteligencia notable estaba condenado a vida de servidumbre por accidente de designación arbitraria. Mateo podría ser comerciante exitoso o administrador de hacienda con entrenamiento apropiado, comentó Fernando a su padre durante discusión sobre futuro. ¿Por qué desperdiciamos talentos simplemente porque nació en ala de servicio? Porque orden social requiere jerarquías, respondió Rodrigo firmemente. Si esclavos pueden ascender a posiciones de poder, entonces el sistema completo se desmorona. Tu trabajo como heredero es mantener orden, no cuestionarlo. Pero Fernando no podía ignorar incomodidad creciente con sistema que beneficiaba a él arbitrariamente mientras condenaba a otros igualmente capaces. Comenzó secretamente a enseñar a Mateo a leer y escribir, habilidades prohibidas para esclavos pero que Fernando consideraba fundamentales para la dignidad humana. Paloma observaba estas dinámicas con mezcla de esperanza y terror. Si Fernando realmente cuestionaba el sistema de esclavitud, quizás habría futuro donde los 4 esclavos podrían tener vidas mejores. Pero también, si Fernando descubría verdad de intercambio de bebés, caos resultante destruiría todo. En 1848, crisis familiar estalló cuando Carlos, uno de 4 herederos designados, anunció que quería casarse con Lucía, hija de comerciante de clase media de Puebla. Rodrigo rechazó propuesta violentamente porque consideraba que aristócratas debían casarse solo con otras familias aristócratas para mantener pureza de línea. Carlos, tu obligación es casarte con alguien de familia apropiada, no con hija de comerciante sin apellido ni herencia, declaró Rodrigo durante confrontación. Rechazarás a esta muchacha inmediatamente. ¿Y si me niego? Desafió Carlos con valentía inusual. ¿Me desheredarás? ¿Declararás que no soy realmente tu hijo? Era pregunta que tocaba nervio peligroso. Victoria, presente durante conversación, palideció visiblemente. Por supuesto que eres mi hijo, respondió Rodrigo con frustración. Naciste de tu madre en noche de óctuplos milagrosos. Pero ser mi hijo trae responsabilidades que no puedes rechazar caprichosamente. Eventualmente Carlos cedió a presión, pero el incidente dejó cicatriz emocional y resentimiento que crecería durante años siguientes. Fue también en 1848 que Paloma enfrentó crisis personal cuando Rosa, su amiga más cercana y co-conspiradora en secreto, enfermó gravemente con tuberculosis. En lecho de muerte, Rosa confesó a Paloma: «He guardado este secreto durante 19 años. Me ha pesado cada día. A veces deseo que hubiera dicho algo, que hubiera detenido locura de intercambiar bebés. Pero era cobarde y tenía miedo. Ahora muero con este peso. Tú debes decidir si continúas cargándolo o finalmente liberas verdad». Revelar verdad ahora destruiría vidas de 8 jóvenes, todos inocentes, respondió Paloma. ¿Cómo puede ser eso justicia? No sé qué es justicia en situación como esta, admitió Rosa débilmente. Solo sé que mentira de 19 años no puede sostenerse eternamente. Eventualmente se desmoronará y destrucción será peor cuando finalmente caiga. Rosa murió días después, llevándose a tumba conocimiento directo de intercambio, pero dejando a Paloma con profecía inquietante que resonaría durante años siguientes. Almohadilla capítulo 5. Los años de 1849 a 1860 trajeron tensiones crecientes, transformaciones profundas y finalmente revelación explosiva del secreto guardado celosamente durante más de 2 décadas en Hacienda San Miguel. Los 8 jóvenes, ahora hombres de 20 años en 1849, enfrentaban futuros radicalmente diferentes determinados no por capacidades inherentes, carácter moral o talentos naturales, sino por designación completamente arbitraria de herederos versus esclavos hecha, cuando eran bebés indefensos de 3 meses sin capacidad de protestar, ni influir en decisiones que definirían vidas enteras. Fernando, Rodrigo, Carlos y Antonio prosperaban como aristócratas con educación completa que incluía latín, francés, matemáticas avanzadas, historia europea y mexicana, filosofía, conexiones sociales con familias poderosas de Puebla y Ciudad de México, y herencias garantizadas de fortuna considerable que incluía hacienda de 300 hectáreas, negocios de textiles y propiedades urbanas valiosas. Mateo,
Lucas, Pedro y Juan trabajaban como esclavos con habilidades limitadas a labores manuales, sin educación formal excepto lo que habían aprendido secretamente, sin futuro más allá de servidumbre perpetua, y sin esperanza realista de matrimonios reconocidos o familias propias que fueran respetadas socialmente. En febrero de 1850, don Rodrigo Armendáriz original murió inesperadamente de ataque masivo al corazón a 66 años mientras inspeccionaba campos de caña de azúcar, dejando control legal completo de hacienda y fortuna familiar a Fernando como heredero principal de 21 años. Fernando heredó no solo riqueza material cuantificable, sino también responsabilidad moral pesada de mantener sistema económico y social de esclavitud que comenzaba a cuestionar cada vez más profundamente según maduraba y desarrollaba conciencia ética independiente. Una de primeras acciones significativas de Fernando como nuevo patrón de Hacienda San Miguel fue declarar formalmente mediante documento legal que los 4 esclavos de su generación, Mateo, Lucas, Pedro y Juan, no serían vendidos nunca bajo ninguna circunstancia a otros hacendados ni separados de Hacienda donde habían nacido. Y además tendrían posiciones privilegiadas dentro de estructura jerárquica de servidumbre con salarios modestos, mejor alimentación, habitaciones privadas mejoradas y permiso de casarse si encontraban parejas. No era libertad legal completa, pero era mejora significativa de condiciones que causó comentarios críticos generalizados en comunidad aristocrática conservadora de Puebla. Fernando Armendáriz está siendo peligrosamente blando con esclavos, criticaban otros hacendados durante reuniones sociales. Mimando excesivamente a sirvientes crea expectativas infladas y peligrosas que socavan disciplina necesaria para mantener orden productivo. Si esclavos comienzan a esperar privilegios, sistema completo de servidumbre se desmorona progresivamente. Pero Fernando, influenciado por conciencia moral emergente que no podía explicar completamente ni a sí mismo ni a críticos, persistió obstinadamente en tratamiento progresivamente más humano de esclavos, especialmente los 4 de su generación exacta con quienes sentía conexión inexplicable y profunda que trascendía relación normal de amo a sirviente. Doña Victoria, ahora viuda de 53 años viviendo en ala privada de Hacienda, observaba acciones reformistas de Fernando con mezcla compleja de orgullo maternal, terror de exposición de secreto y culpa corrosiva que consumía su paz mental. Si Fernando era biológicamente hijo de Paloma como era estadísticamente posible, entonces hijo de esclava mulata estaba demostrando carácter noble y conciencia moral que contradecía fundamentalmente ideas aristocráticas prevalentes sobre superioridad inherente de sangre pura. Si era biológicamente su propio hijo, como también era posible, entonces su crianza aristocrática había producido inexplicablemente hombre de conciencia ética inusual en contexto de época. En cualquier caso, secreto permanecía enterrado, pero cada vez más inestable estructuralmente. Crisis final que desmoronaría edificio completo de mentiras comenzó inocentemente en primavera de 1854 cuando Mateo, esclavo de 25 años con inteligencia notable que Fernando había secretamente educado durante años mediante lecciones nocturnas escondidas, descubrió por accidente puro documentos antiguos amarillentos en biblioteca polvorienta de Hacienda que mencionaban específicamente parto múltiple extraordinario de marzo de 1829. Curiosidad natural lo llevó a investigar más profundamente, hablando discretamente con criados ancianos quien recordaban fragmentos confusos de esa noche tormentosa 25 años atrás. Una criada anciana llamada Beatriz de 72 años, quien había sido asistente joven de cocina en 1829 pero quien no había estado directamente involucrada en partos ni en conspiración secreta, recordaba fragmentos inquietantes de chisme susurrado de ese tiempo cuando fue presionada gentilmente por Mateo. Hubo rumores muy extraños esa noche de tormenta terrible, le dijo a Mateo con voz temblorosa de edad cuando preguntó casualmente durante conversación en cocina. Algunos criados viejos decían que tanto doña Victoria como Paloma la partera dieron a luz simultáneamente en habitaciones adyacentes. Pero historia oficial que nos ordenaron creer y repetir era que solo doña Victoria tuvo óctuplos milagrosos y que Paloma perdió trágicamente a sus 4 bebés en complicaciones. Siempre pensé internamente que era coincidencia muy extraña y sospechosa, pero nunca me atreví a cuestionar públicamente porque doña Victoria era aterradora cuando estaba enojada. Mateo, con inteligencia analítica entrenada meticulosamente por años de enseñanza secreta paciente de Fernando, quien le había enseñado lectura, escritura, matemáticas y pensamiento crítico, comenzó a conectar piezas dispersas del rompecabezas histórico.
Si tanto Victoria como Paloma dieron a luz a múltiples bebés varones en misma noche tormentosa de marzo, y si historia oficial era confusa o contradictoria según fuente, entonces quizás designación fundamental de herederos versus esclavos no había sido basada en nacimiento biológico verificable, sino en algo más arbitrario, caprichoso, o incluso deliberadamente manipulado. Después de semanas de reflexión angustiosa sobre implicaciones potencialmente explosivas, Mateo confrontó a Fernando privadamente en establos tarde una noche cuando nadie más podía escuchar conversación peligrosa. Fernando, necesito preguntarte algo que puede parecer impertinente o incluso ofensivo, pero que me atormenta psicológicamente durante semanas. ¿Alguna vez cuestionaste seriamente cómo fue decidido exactamente cuáles de los 8 de nosotros serían designados herederos aristocráticos y cuáles serían designados esclavos? Nacimos supuestamente todos en misma noche según historia oficial. ¿Qué criterio específico determinó nuestros destinos radicalmente diferentes? Fernando, genuinamente sorprendido por pregunta filosófica profunda que nunca había considerado explícitamente, no tenía respuesta satisfactoria preparada. Supongo honestamente que fue orden de nacimiento cronológico o peso al nacer que indicaba salud. Nunca lo cuestioné conscientemente antes porque simplemente acepté realidad como era presentada. ¿Por qué lo preguntas específicamente ahora? Porque he escuchado rumores fragmentados de criados viejos de que tanto tu madre doña Victoria como Paloma la partera dieron a luz esa noche. Tormentosa. ¿Y si hubo confusión deliberada o accidental sobre quién era hijo biológico de quién? ¿Y si algunos de nosotros fuimos designados incorrectamente o arbitrariamente? ¿Y si tú eres biológicamente hijo de Paloma y yo soy biológicamente hijo de Victoria? Nuestros destinos completos habrían sido invertidos por error o capricho. Fernando quedó completamente paralizado por implicación existencial devastadora. Buscó inmediatamente a su madre doña Victoria en habitaciones privadas para confrontarla directamente con teoría inquietante que Mateo había planteado. Madre, Mateo tiene preguntas muy específicas sobre noche de nuestro nacimiento. Específicamente sobre si hubo confusión entre bebés múltiples de ti y de Paloma. ¿Hay algo fundamental que no me has contado durante 25 años? Necesito verdad completa ahora. Victoria sabía instantáneamente que el momento de verdad inevitable había llegado finalmente después de 25 años agotadores de secreto guardados celosamente. Podía continuar mintiendo desesperadamente y arriesgar que Mateo investigara más profundamente hasta descubrir verdad completa de todos modos mediante testimonios de Margarita o Paloma, o podía confesar controladamente e intentar manejar consecuencias catastróficas de mejor manera posible. Eligió confesión parcial estratégica. Fernando, hijo mío, independientemente de biología, hay verdad terrible que he guardado por 25 años porque creí que protegía a familia de destrucción. Esa noche tormentosa de marzo de 1829, tanto yo como Paloma dimos a luz, yo a 4 bebés varones en parto prematuro milagroso, ella a 4 bebés varones también. En caos absoluto de partos simultáneos y prematuros con complicaciones, bebés fueron mezclados intencionalmente. No sabemos con certeza absoluta científica quiénes son biológicamente mis hijos y quiénes son biológicamente hijos de Paloma. ¿Mezclados accidentalmente en confusión médica? Preguntó Fernando con incredulidad creciente. No exactamente accidental, confesó Victoria con lágrimas comenzando a correr por mejillas envejecidas. Fue decisión desesperada y moralmente cuestionable tomada en momento de pánico extremo para garantizar herederos varones múltiples que satisficieran a tu padre y salvaran mi matrimonio de anulación, y también para dar a algunos hijos de Paloma oportunidad imposible de vida mejor que destino de esclavitud. Pero significó que 4 de ustedes 8 pueden ser biológicamente hijos de esclava mulata criados como aristócratas con herencias, y 4 pueden ser biológicamente mis hijos criados como esclavos sin derechos ni futuro. Fernando sintió un mundo completo colapsar bajo sus pies metafóricamente. Su identidad completa, todo lo que creía fundamentalmente sobre sí mismo, su posición social heredada, su herencia material, su apellido, todo estaba basado en designación que podría haber sido error médico o intercambio deliberado motivado por desesperación. ¿Cómo pudiste hacer eso moralmente? Preguntó con voz temblorosa de rabia, shock y traición. ¿Cómo pudiste condenar potencialmente a tus propios hijos biológicos a vida entera de esclavitud brutal, mientras elevabas hijos de esclava a posiciones de herederos con privilegios inmerecidos? Era desesperada absolutamente. Tu padre Rodrigo amenazaba con anulación matrimonial humillante si no producía heredero varón. No tuve opción real en contexto de época. Siempre hay opción moral. Elegiste la más cobarde y moralmente corrupta posible.
Sacrificaste integridad y justicia por conveniencia y supervivencia social. Noticia explosiva se extendió rápidamente mediante chisme incontrolable entre los 8 hombres durante días siguientes. Reacciones emocionales variaron dramáticamente de incredulidad completa a furia descontrolada, confusión existencial paralizante. Los 4 herederos designados enfrentaban posibilidad aterradora de ser biológicamente hijos de esclava, invalidando legalmente sus herencias según leyes de época. Los 4 esclavos designados enfrentaban posibilidad liberadora pero también amarga de ser biológicamente hijos de aristócrata, robados criminalmente de herencias legítimas que deberían haber sido suyas. Paloma, cuando fue confrontada directamente por los 8 hombres en reunión tensa, confirmó historia básica de Victoria con detalles adicionales dolorosos. Margarita, última sobreviviente del secreto original además de Victoria y Paloma, también confesó su parte en conspiración cuando fue presionada, admitiendo que había ayudado a mezclar bebés deliberadamente y mantener mentira durante 25 años completos. Durante meses caóticos de 1854 y 1855, dinastía Armendáriz que había prosperado durante generaciones se desmoronó espectacularmente ante ojos atónitos de comunidad aristocrática de Puebla. Fernando, incapaz psicológicamente de continuar como heredero principal sabiendo que posiblemente no tenía derecho biológico legítimo, renunció formalmente a posición mediante documento legal. Otros 3 herederos designados, Rodrigo, Carlos y Antonio, hicieron lo mismo después de luchas internas prolongadas. Los 4 esclavos, Mateo, Lucas, Pedro y Juan, fueron liberados legalmente inmediatamente mediante documentos de manumisión, pero enfrentaban futuro incierto sin educación apropiada, recursos financieros, ni conexiones sociales. Debates legales complejos se extendieron durante meses sobre quién tenía derecho legítimo a herencia. Algunos abogados argumentaban que herencia debería ir a hermano de don Rodrigo original, quien tenía hijos varones claros. Otros argumentaban que los 8 hombres deberían compartir igualmente independientemente de biología porque todos eran víctimas de decisión que no controlaron. Hacienda San Miguel fue eventualmente dividida legalmente entre los 8 hombres igualmente mediante orden judicial de 1856. Solución imperfecta que no satisfacía a nadie completamente, pero que reconocía que todos habían sido víctimas inocentes de decisión tomada hace 26 años sin su consentimiento ni conocimiento. Victoria murió en 1857 a 60 años, consumida por culpa psicológica de haber destruido todo lo que intentaba salvar mediante mentira elaborada. En lecho de muerte, confesó a Fernando: «Intenté salvar familia, pero destruí todo. Perdón es imposible, pero espero que entiendas que actué por amor desesperado, no por maldad calculada». Paloma vivió hasta 1865, muriendo a 64 años habiendo visto a sus 8 hijos biológicos o adoptivos vivir vidas complicadas donde ninguno estaba completamente en paz con identidad o posición social. Los 8 hombres nunca supieron con certeza científica quiénes eran biológicamente hijos de Victoria y quiénes de Paloma. Algunas pruebas circunstanciales como similitudes físicas sugerían posibilidades, pero nunca certeza absoluta. Vivieron resto de vidas en limbo doloroso de identidad, unidos permanentemente por trauma compartido de haber sido peones involuntarios en juego que no eligieron jugar. Mateo eventualmente se convirtió en maestro de escuela para niños pobres, usando educación que Fernando le dio secretamente. Lucas administró porción de hacienda que heredó. Pedro emigró a Estados Unidos buscando vida donde pasado no lo definiera. Juan se volvió activista contra esclavitud persistente en México. De los 4 herederos originales, Fernando dedicó vida a abolicionismo y justicia social. Carlos se volvió sacerdote católico buscando redención espiritual. Rodrigo bebió excesivamente y murió joven a 38 años. Antonio administró exitosamente porción de herencia, pero nunca se casó ni tuvo hijos. Lección que dejaron fue clara y universal. Secretos construidos sobre mentiras fundamentales, por más bien intencionados o desesperados, eventualmente se desmoronan inevitablemente y destruyen exactamente lo que intentaban proteger. Y decisiones desesperadas tomadas en momentos de pánico sin consideración completa de consecuencias pueden tener repercusiones que reverberan durante generaciones múltiples, dañando a inocentes que nunca pidieron ser parte del engaño ni tuvieron oportunidad de consentir. Historia de 8 hombres de Hacienda San Miguel se convirtió en leyenda local en Puebla. Advertencias sobre peligros de mentira, precio de desesperación y fragilidad de identidad construidas sobre designaciones arbitrarias en lugar de verdad verificable. Y así termina otra historia de épocas pasadas. Suscríbete al canal y acompaña nuevas historias que emocionan, inspiran y transforman.